Bien, entonces, para que vamos cerrando el tema, Peñi, en el programa del jueves pasado, usted nos explicó bastante bien, ¿no es cierto?, el tema de la violencia. Ahora empezamos hablando de la paz, para que terminemos, ¿no es cierto?, hablando de la justicia, porque sin justicia no hay paz. Felei. Felei Peñi, justicia pelito famo. Mapuche mu feita inapron en mu inafa men mu chen pia fui. Chinche feita que me fei piquen, que me we fei pilanchi feita nor mu pin zumu piquen da inchipinia fui justicia. Feita chi justicia, tu famo taniei nor, chevam tan nor glia y mi piñe cuipiche, nor ana y mi, siéntate derecho, piñe ki chiqueche, en lam kangen, nor kia y mi, ante derecho, nor no sam kaya y mi, tiene que conversar bien, conversar recto, nor piu que tiene que tener un corazón recto, entonces tiene que ver con el nor, con el derecho de vivir. Entonces decíamos en el programa anterior, todos anhelamos la paz, todos anhelamos la justicia, pero primero veo yo, a lo mejor te digo, primero tiene que haber justicia, también dicen equidad, ¿no? Balancear bien, entonces para llegar a la paz. Y en un efecto no hay justicia y al no hay paz. Entonces tiene que ver con... No, y el mapuche esto lo entendió por miles de años y por eso dentro de la educación mapuche, dentro de los consejos, dentro de los glam estaba esto noche, incluso hasta desde el niñito, ya niñito chiquitito, lo dejaban, wepenyen, pingue que fue guifiño, nor chengam, nor wan chungam, nor gleam ni forocom, por fe cupulga que fui, charingi con feita famech que no me con, le hacían lulito los niñitos varón, y esto estaban pensando para que sea un hombre recto, sea su cuerpo físico y su pensamiento, su corazón recto, y por eso era que lo hacían arrolladito. Y después los médicos Winter dijeron que eso estaba malo, que era un crimen. Entonces hoy día todo chueco los cabros y pensamiento también chueco, ¿no? Y entonces tiene que ver mucho con el normo, que es la rectitud humana, que podríamos decir hoy día la ética humana mapuche, que funcionó pero ahora está en decadencia, ya no funciona. Acá tenemos ekun. ¿Qué significa ekun? Que es la raíz del respeto. Ekun significaría respeto. Hay un territorio, porque hay diferentes territorios también, dicen de diferentes maneras o formas, diríamos. Acá el territorio de las quenches nosotros usamos más este término ekun, que sería el respeto. En otros territorios más al lado del norte, Picunche, se dice yamun, que sería también respeto. Yamun. Entonces dentro del consejo, dentro de la enseñanza, a los niños, a las niñas, a los jóvenes, yamás de mí tamichao, yamás de mi tamiñuque, yamás de mi tamilacu, yamás de mi tamicucú, yamás de mi tamabu. Respete su padre, respete su madre, respete a los abuelos, respete a los ancianos, respete la tierra y todo lo que existe, ¿no? Para el sur, escuché esta palabra chechín, que también significaría ekun o yamuun, pero este es en la parte de Huillimapo, desde Loncoche, Panguipulli, toda esa zona, ahí usan, antiguamente decía Trechín. Y para nosotros Trechín es candilarse cuando mira uno el sol, Trechita niñez, dicen, ¿no? Trechín sería para nosotros, pero para ellos usan este término como esto, Trechín, que es. Entonces yo le escuché a un gran sabio, Lonco, dijo, Filipín que fue incuivip, que Trecheas de mi tamichao, trecheas de mi tamiñuque, trecheas de mi tamilacu, trecheas de mi tequiche, trecheas de mi tamapu, trecheas de mi taleufu, trecheas de mi tamauida, piñe que fui en el lamcangen, dijo el viejito Peñi, ¿no? Entonces yo quedé sorprendido con esto, no lo había escuchado, pero según por ella lo dicen así, ¿no? La palabra mupin significa verdad. Ruf mupimi está diciendo la verdad. Viene la palabra mupin, que sería verdad. Yehuen es vergüenza, diríamos acá. Y los mapuches tenemos esto, Yehuen teniei.
fe mu fe ta ne we mu ke la yin une ke me al ke tu yin chen bi pingen che o ble nya bulen ten tram fe ula fe yewen ki chi sumun tu ku yin mapuche ta sumun tu ku fem ke la yin y así también yewe que hay man sumun tu ku fem ke la yin une al ke tu ay man keme fe ula fe sumun tu ku ay man ka chkon ke la yin tan tramo pinge que fue yin ku y que chegue lu ngam ka te chao ñu que no. Entonces de que nos decían tienen que escuchar primero la conversación, no intervenir inmediatamente decían en la conversación. Entonces yewen sería eso. Pero también en la familia se usa también esta palabra yewen, se le dice a lo consuelo y la consuegra. Se dice yewen wen chu, yewen fomo, yewen wen tati. ¿Ya? También se usa ese término en ese contexto. Yewen también en lo personal, nosotros tenemos yewen, también tenemos que tener este yewen, tener vergüenza de no mostrar el cuerpo a lo hijo, a la hija. Las partes genitales podríamos decir, ya yewe hace mí. Entonces ambas partes, entonces de alguna forma se usa este término yewen. Yewen che, y a lo lonco, a la machi, a los empiñes, a los grandes sabios también le dicen yewen che. Yewen che tati hay que tenerles vergüenza, hay que respetarlo, hay que atenderlo bien. Ya ante los loncos, los empiñes, la machi, lo saludaban con mucha vergüenza, con mucho cuidado, con todo protocolo, le dejaban asiento, banco, un cuero chulque, una frazada de linda, ahí lo hacían sentar. Entonces hoy día no, de repente los loncos, los empiñes, ya que ni asiento no le dan. ¿Ya? Entonces como que se ha ido perdiendo, debilitando todos estos conocimientos como yewen, ¿no? Mongen, bueno, eso ya más o menos entendemos. Mongen es vida, vivir. Ahí hablamos del mongen. Sumu que sería palabra, ¿ya? Palabra que nosotros hablamos. Piuque es corazón. Kimun, sabiduría. Rakizuan, pensamiento. Entonces aquí sería Normongen. Si unimos esta frase, Normongen, sería una vida recta, ¿ya? Que como dije anteriormente, sería la ética humana mapuche. Norzumu, palabra recta. Norzumu. No tenemos que hablar con mentira. Hoy día estamos diciendo una cosa, al poco rato estamos diciendo otra cosa. Eso era muy estrictamente privado. Entonces, no somos que hay mí, no chamca que hay mí, tiene que decir palabras rectas, tiene que conversar rectamente, tiene que conversar. No piuque, corazón recto, no piuque wenchu, no piuque somo, hombre de corazón recto, que no anda con mentira, que no anda diciendo cosas indebidas, ¿vale? ¿No? Norkimun, una sabiduría recta, ¿ya? Y son muy pocos los que ya se permanece esto, porque ya los kimun están muy tergiversados, muy manoseados, algunos le echan algunas mentiras también, ya, hoy día, pocas veces. Nor Rakizuam, que es el pensamiento, viene del zuam, que trabaja el lonco acá, la mollera, el mellopita mapuche, ¿no? Mellop. Entonces, no rakizuam wenchu, no rakizuam somo. Entonces, todo esto tiene que ver con el normongen y también con el derecho de vivir en plenitud piafuyi, ¿no? Feliz